Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el doctor Maximiliano Moreno, un médico que no es pariente del que está el presidente de aquí, ¿no? Él tiene apellido robado. Este médico que ha trabajado en la Amazonía, los Andes y la costa del Ecuador, les va a hablar acerca de lo que está sucediendo con este problema de la vacuna, las medicinas y la prevención de lo que es la gran pandemia que transformó al mundo a principios del siglo XX. Esta gran pandemia, la que tenemos la oportunidad única de vivirla, nosotros los que somos la generación de los que quedan del siglo XX, de los millennials, de los que nacieron vísperas y durante inicios del siglo XX y ahora lo que se llaman la generación de la pandemia, los que están naciendo. Esta es una oportunidad única que tenemos de entender cómo se ha movido el mundo, cómo hemos actuado, qué es lo que nos llevó a esto. Nos habían hecho creer que el culpable era un virus y que el virus era el maldito, el coronavirus, como nos hicieron creer antes que el culpable del dengue era el mosquito Anopheles, el mosquito Aedes aegypti, como nos hicieron creer antes de eso que el culpable de la malaria era el mosquito Anopheles. Pero no nos hicieron entender jamás, por ejemplo, que el Anopheles, la hembra era la que nos picaba y el macho era polinizador en las selvas, y que cuando se deforestaba las selvas, la hembra dejaba de picar a otros animales que vivían en esas selvas y pasaba a picar al ser humano, y entonces se convertía en transmisor de la malaria. Y el culpable era la deforestación, no solamente porque destruía los ambientes de otros animales que eran los que le proveían de sangre necesaria para que la hembra pueda reproducirse, sino porque además la deforestación endurecía el suelo, creaba charcos, en esos charcos florecían los Anopheles, y luego estos Anopheles nos agredían a nosotros. Era un mecanismo de protección que tenía la selva tropical frente a la deforestación y a la destrucción de especies del ser humano. Más tarde, cuando nos llegó el dengue, y nos llegó la chikungunya, y nos llegó el Zika, comenzamos a entender que nosotros ya no solamente que habíamos destruido el entorno donde todavía podía vivir el Aedes aegypti, el Anopheles, sino que además habíamos creado un ambiente propicio dentro de las ciudades a las que habíamos llenado de basura. Y estas ciudades, ¿pero qué tipo de basura? Era la basura. Antes llenamos las ciudades de basura orgánica que sirvió a las ratas, y gracias a eso las ratas proliferaron, y con ellas las pulgas, y las pulgas se convirtieron luego en portadores de la peste bubónica, la peste que arrasó Europa, porque eran ciudades sucias, eran ciudades sin canalización, sin eliminación de basuras, sin agua potable, y el cólera, la peste bubónica hicieron de esas ciudades su lugar, su foco epidemiológico. El dengue, que hoy día sigue matando en América Latina, ya ha matado más gente hasta el momento que el coronavirus, se debe a que las ciudades se convirtieron en basureros. ¿Pero qué tipo de basura? De basura inorgánica, de basura plástica, de metales, de latas, de botellas, de llantas. Y todo eso se convirtió en un recipiente de agua que permitía al Aedes aegypti convertirse en portador, en enfermarse, porque vale señalar otra cosa importante. No era que el mosquito nos enfermaba a nosotros, era que nosotros enfermamos al mosquito. ¿Cómo fue eso? Nosotros, la persona que tiene malaria y que llega de África, que llegó con los
esclavos africanos trayendo la malaria, y la que trajo la chikungunya, que llegó de turista de África a República Dominicana, y la que trajo el dengue, que fue asimismo importado. Todos estos enfermaron a un ser humano, y ese ser humano comenzó a viajar por todo lado, y los mosquitos que le picaban se enfermaban y morían antes que los demás mosquitos hembras de esa misma especie. Entonces, ¿cómo sucedió? ¿Cómo fue posible que nosotros los seres humanos nos convirtamos en el principal foco infeccioso de la malaria y del dengue, y no lo que decían que era el Aedes aegypti? La hembra de la Aedes aegypti necesita sangre y no la encontraba en los animales que eran animales silvestres, y nosotros habíamos destruido todas las especies silvestres. Habíamos creado agricultura, habíamos creado ganadería, habíamos creado piscicultura, y entonces ellos, la sangre que encontraban y que más les favorecía era la sangre humana. Entonces nos pican a nosotros. Inicialmente, si en ese lugar nunca llegó el dengue traído por un ser humano, ni llegó la malaria traída por un ser humano, en ese lugar los mosquitos te pueden picar y no pasa nada. Tenía que ser un ser humano el que llegue, enferme a un mosquito, este mosquito enferme a otros seres humanos, vuelva a picar a esos seres humanos enfermos, él se enferme, y así se propagaba el dengue. Hoy nos enfrentamos al mismo fenómeno, pero con el coronavirus. El coronavirus llega porque los seres humanos de las ciudades donde existe mayor población concentrada, Wuhan, Milán, Nueva York, Sao Paulo, en esos lugares donde los seres humanos viven muy cerca unos de otros, donde además hemos eliminado toda otra forma de animales, y además y hemos traído a esos lugares ya no solamente la comida de animales domésticos, la comida de las fincas, sino que comenzamos a robarle a la naturaleza murciélagos para comernos, pangolines para comernos. Comenzamos a robarle a la naturaleza animales y los llevamos a poner en el mercado, y esos animales se convierten finalmente en los portadores de los virus, que al acercarse a un ambiente donde el aire está contaminado, donde la gente vive cerca, se propaga de una manera brutal y produce lo que ha producido el coronavirus. El coronavirus, más que un impacto por muertes, porque recordemos que este ya no es el primer coronavirus, tuvimos la gripe de 1918, esa gripe solo en los países desarrollados mató 50 millones de habitantes. En la Amazonía ecuatoriana y en la Amazonía en general, acabó con la población local a tal punto que significó el fin de la producción de caucho, del periodo del caucho, en que Manaos y Quitos eran las ciudades más ricas del mundo, porque vendían caucho. En esos lugares se dice que, por ejemplo, en Manaos, tener relaciones con una joven adolescente de Polonia, porque se traían las jóvenes adolescentes de Polonia, valía $270 el polvito para quitarle la virginidad. Esa era la locura de la gente que mandaba su ropa a lavar en Portugal. Y eso se acabó cuando llegó la gripe española. Como ahora se está acabando la era petrolera de Ecuador. De la misma forma, hoy estamos viviendo una transformación, porque el coronavirus nos ha demostrado y nos está demostrando que las ciudades, que las denominadas civilización, era en realidad algo perjudicial para el planeta y algo perjudicial para las otras especies del planeta, porque las ciudades se convirtieron en los mayores contaminantes del río,
en los mayores contaminantes del mar, en los mayores contaminantes del aire, en los mayores contaminantes de la conducta humana. Nos convirtieron en seres tontos, estúpidos, que se llamaban obreros y trabajadores. Hoy esos obreros y trabajadores son fácilmente reemplazables por cualquier máquina. Y si no, veamos en el banco, el cajero automático, ¿a cuántas cajeras ha reemplazado? ¿A cuántas que hacían ese estúpido trabajo ha reemplazado? Y esto va a seguir aumentando. Las máquinas nos van a sacar. Las ciudades ya no son siquiera para los seres humanos. Hoy las ciudades son para las máquinas. En las ciudades, los automóviles son más importantes que las personas. Los automóviles tienen calles, tienen parqueaderos, tienen policía, tienen semáforos, tienen gasolineras. Y si usted se cruza y el tipo le mata a usted, el culpable es usted porque se cruzó. Porque el carro tiene más prioridad, el carro es más importante. Si usted quiere que un individuo pague, róbele el carro, no secuestre al hijo. Róbele el carro y verá que el tipo desembolsa más rápidamente dinero por recuperar al carro que por recuperar al hijo. A ese punto hemos llegado. Y entonces en este ambiente, en esta ciudad, en este mundo, es donde el coronavirus ha llegado y nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta que nosotros, los seres humanos, nos habíamos pasado el límite tolerable. Ya el cambio climático nos anunciaba que estábamos a punto de irnos más allá de los 2 grados desde que inició la época del desarrollo industrial, que empezó a finales del siglo XIX, y que si sobrepasábamos 2 graditos se venía la debacle en el planeta Tierra. Pero nosotros no solamente nos sobrepasamos los límites con el problema del cambio climático, se nos ocurrió crear la bomba atómica. Y claro, aparentemente todo estaba bien si la bomba atómica estaba solo en manos de Estados Unidos, pensando que los norteamericanos eran la especie superior del planeta, más inteligente porque tenían más universidades, más pensadores, más economistas, habían ganado todos los premios, la mitad de los premios Nobel de las ciencias y todo, eran los mejores deportistas y que nunca se equivocarían a elegir un presidente. Pero hoy tenemos a Donald Trump, un peligro para la humanidad como lo fue Hitler en Alemania, con armas nucleares, con armas químicas, con armas bacteriológicas, que puede definir si usted vive o muere, hasta el punto que mi vida ya no depende siquiera de mi madre, ni de mi padre, ni de mis hermanos, ni del presidente, ni del gobierno que tengo. Mi vida depende de si China y Estados Unidos no se pelean y no producen un colapso como el que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias.